Colapso de la bolsa japonesa que ha arrastrado a las bolsas de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué ha pasado exactamente? Veámoslo. El índice Nikkei de Japón ha caído este lunes 5 de agosto de 2024 más de un 12%. Se trata de una de las mayores caídas de toda su historia. Y es un desmoronamiento histórico que se produce después de que este pasado viernes ya cayera más de un 8%, en la que ya era, este pasado viernes, una de las mayores caídas de su historia. De hecho, en estas dos últimas jornadas históricas, la bolsa japonesa ha perdido todo lo que había subido durante el último año. Y desde luego este desmoronamiento de la bolsa de Japón ha encontrado sus réplicas de menor intensidad, pero sus réplicas en las bolsas europeas y en la bolsa estadounidense. Pero ¿qué ha sucedido exactamente? ¿Qué ha provocado este derrumbe de los mercados de renta variable? Pues la clave reside en dos términos financieros en inglés que a continuación vamos a explicar y a hilvanar. Esos dos términos son carry trade y margin call. Empecemos por el término carry trade. Durante los últimos 20 años, el Banco Central de Japón ha mantenido de manera casi ininterrumpida sus tipos de interés en el 0%. Y esto ha supuesto que el coste financiero de endeudarse en yenes durante estas últimas 2 décadas ha sido muy bajo, prácticamente nulo. De ahí que cuando los tipos de interés en el resto del mundo, en la eurozona, en Estados Unidos o en Australia, son positivos y elevados, hay un arbitraje financiero que puede resultar potencialmente muy provechoso. Me endeudo en yenes a un tipo de interés muy bajo, prácticamente del 0%, esos yenes los transformo en euros, en dólares estadounidenses, en dólares australianos, etc., y con esos euros y dólares lo que hago es comprar activos financieros que abonan un tipo de interés más alto en la eurozona, en Estados Unidos o en Australia. Por ejemplo, deuda pública estadounidense, por ejemplo, deuda pública europea, por ejemplo, deuda pública australiana, o también incluso, si quiero asumir más riesgo, acciones de las empresas de estos países. Esta operación, me endeudo a bajos tipos de interés en yenes e invierto a altos tipos de interés en euros, dólares estadounidenses o dólares australianos, es lo que se llama, lo que se conoce como carry trade. Y se trata de una operación que es tanto más rentable cuanto mayor sea el diferencial entre el tipo de interés vigente en la eurozona, en Estados Unidos o en Australia y el tipo de interés vigente en Japón, y tanto más rentable cuanto más se deprecie el yen y más se aprecie frente al yen el euro, el dólar estadounidense o el dólar australiano. Porque si me puedo endeudar en yenes a tipos de interés muy bajos e invertir en dólares a tipos de interés muy altos, ahí el margen es muy alto. Pero es que si además, cuando he de devolver la deuda en yenes, el yen se ha depreciado frente al dólar, puedo recomprar el yen mucho más barato que cuando lo pedí prestado con los dólares o con los euros que poseo. Entonces, fijémonos en lo que ha sucedido en los mercados financieros globales a partir del año 2021. A partir del año 2021, los bancos centrales de Estados Unidos, de la eurozona, de Australia y de otros países del mundo han tenido que subir muy apreciablemente los tipos de interés para frenar la inflación interna que estaban experimentando. Y al mismo tiempo, sin embargo, el Banco Central de Japón no subió sus tipos de interés. Por tanto, el diferencial entre el tipo de interés estadounidense y el tipo de interés de Japón se ensanchó con respecto a los años anteriores, porque el Banco Central de Japón mantuvo sus tipos de interés al 0% y la Fed, el Banco Central Europeo, etcétera, incrementaron sus propios tipos de interés. A partir del año 2021, la operación del carry trade se volvió mucho más rentable de lo que era antes, es decir, muchos más inversores dentro y fuera de Japón comenzaron a endeudarse en yenes para invertir fuera de Japón, para invertir en Estados Unidos, en Europa, en Australia, etc. Y claro, además, en un primer momento, la consecuencia de esta adopción de posiciones cortas en yenes y de posiciones largas en dólares o euros fue que el yen se depreció frente al dólar o frente al euro. De hecho, el tipo de cambio del yen frente al dólar marcó su mínimo desde la década de los 80
hace apenas un mes. Todo el mundo endeudándose en yenes para comprar dólares o para comprar euros, y por tanto el dólar o el euro hacia arriba y el yen hacia abajo. Y claro, cuanto más se depreciaba el yen y cuanto más se esperaba que se siguiera depreciando el yen, más rentable resultaba la operación del carry trade, porque no solo te quedabas con el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos o Europa y Japón, sino que además te embolsabas la ganancia cambiaria por la depreciación del yen. Pero todo esto empezó a torcerse durante los últimos días. Y es que durante los últimos días el Banco Central de Japón anunció que subía los tipos de interés desde el 0% al 0,25%. ¿Y por qué los subía? Pues porque la inflación parece haberse enquistado en Japón por encima del 2% e incluso del 2,5%. Y por tanto, para tratar de contrarrestar esa inflación persistente, hay que subir un poquito los tipos de interés. Un 0,25% hoy y probablemente en el futuro, sugirió el Banco Central de Japón, seguirían subiendo algo más. Y por otro lado, la acumulación de malos datos económicos, no solo en Europa, sino también y sobre todo en Estados Unidos, que esta es la verdadera novedad. Europa ya sabíamos desde hace meses que estaba débil, pero Estados Unidos parecía que estaba muy fuerte y durante las últimas semanas se han empezado a acumular malos datos económicos, especialmente en materia de empleo. Esa acumulación de malos datos económicos en Estados Unidos parece sugerir, y así de hecho lo deslizó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, bajará los tipos de interés a partir del mes de septiembre. En este sentido, por cierto, una forma de blindarte frente a la perspectiva de que bajen los tipos de interés tanto en la eurozona como en Estados Unidos durante los próximos meses es a través de los productos financieros que ofrece la entidad que apadrina este vídeo sobre actualidad financiera, Freedom24. Freedom24 ofrece un plan de ahorro diario, la llamada cuenta D, que abona ahora mismo unos tipos de interés anuales del 3,65% en euros y del 5,35% en dólares y que está permanentemente disponible. Es decir, es un ahorro que puede retirarse en cualquier momento, reteniendo todo el interés que se hubiese devengado hasta entonces. Y a su vez, también Freedom24 ofrece sus planes de ahorro a largo plazo, a 3, 6 y 12 meses, a través de los cuales es posible cerrarse a 3, 6 y 12 meses un tipo de interés anual de hasta el 6,02% en euros y de hasta el 8,83% en dólares. Ambos productos, además, están protegidos por un importe de hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre estos productos de ahorro que ofrece Freedom24, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, si como estamos diciendo, los tipos de interés en Japón se espera que vayan a subir y los tipos de interés en la eurozona o en Estados Unidos se espera que vayan a bajar, entonces el carry trade ya no resulta ni mucho menos tan atractivo. No solo eso, en la medida en que cada vez más inversores rehuyan el carry trade, las fuerzas que empujaban a la depreciación del yen se debilitan. Y el yen no solo deja de depreciarse frente al dólar o frente al euro, sino que empieza a apreciarse. Y claro, si ahora la expectativa ya no es a que el yen va a seguir depreciándose, sino que va a continuar apreciándose, entonces la rentabilidad del carry trade, que ya se había reducido por el estrechamiento del margen de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona y Japón, todavía se vuelve menos rentable, porque si hemos de devolver una deuda en yenes, estando el yen mucho más caro que en el momento en el que lo pedimos prestado, la rentabilidad financiera de esa operación desaparece. Con lo cual, muchos inversores que mantenían posiciones abiertas en este carry trade, es decir, que seguían endeudados en yenes e invertidos en dólares o en euros, viendo que la rentabilidad potencial de esa operación se va reduciendo y que su riesgo va aumentando, lo que van buscando hacer es deshacer ese carry trade, es decir, vender parte de sus activos, ya sean activos denominados en euros, activos denominados en dólares o activos denominados en yenes, para amortizar, para cancelar, para cerrar su deuda en yenes. Y claro, esta liquidación de activos para cancelar, para amortizar pasivos, lo que provoca es una caída del precio de esos activos que se están liquidando.
que esto es lo que explicamos en el vídeo del pasado sábado, en el que ya alertamos de que el miedo estaba regresando a los mercados. Hasta el pasado viernes, el Nasdaq, el índice tecnológico estadounidense, había acumulado una caída del 10%. ¿Por qué? Pues porque se habían ido liquidando posiciones, entre otras razones, para amortizar la deuda que los inversores mantenían en yenes. Y aquí es donde entra el segundo término financiero del que hemos hablado al principio, el margin call. Cuando un inversor pide financiación, normalmente pide financiación respaldada por una determinada garantía, que en los mercados financieros suelen ser activos financieros. Y el que le concede esa financiación al inversor le dice: yo te presto 100, pero para respaldar el repago, la capacidad de amortización de esas 100, me has de proporcionar una garantía en forma de activos financieros con un valor de 180. Porque claro, si yo vendo esos activos que valen 180 en el mercado, seguro que me podré recobrar las 100 que te estoy prestando. Ahora bien, el valor de esos activos financieros oscila diariamente en el mercado. Pues bien, si el valor de los activos que tú me has proporcionado como garantía caen por debajo del 150% del dinero que te he prestado, es decir, si la holgura de la garantía se reduce, entonces te hago un margin call, es decir, te hago una llamada para que aportes nuevos activos que respalden el valor del préstamo que te he hecho. Y si tú eres incapaz de atender ese margin call, es decir, si eres incapaz de hacer una aportación de nuevos activos para que tus garantías totales sean iguales al menos al 150% del dinero que te he prestado, entonces lo que voy a hacer es liquidar, vender forzosamente los activos que tú me has proporcionado como garantía para recobrarme el dinero que te presté. Y eso es lo que ha sucedido fundamentalmente en la bolsa japonesa y también, en menor medida, en las otras bolsas internacionales. Ha habido un margin call global que aquellos que solicitaron financiación en yenes no han sido capaces de atender. Y como no han sido capaces de atenderlo, se han liquidado forzosamente los activos en dólares, euros y sobre todo yenes que aportaron como garantía para obtener la financiación a bajísimos tipos de interés en yenes. Y claro, si se venden masivamente, sea cual sea el precio de venta, acciones en yenes que se habían aportado como garantía para obtener esa financiación en yenes, lo que sucede es que el índice bursátil de Japón se desploma. De momento, por tanto, estamos ante una fortísima contracción de los mercados financieros de renta variable, especialmente en Japón. Pero esto, al menos de momento, todavía no se ha trasladado a la economía real. ¿Cómo podría potencialmente esto trasladarse a la economía real? Pues a través de dos canales. El primer canal es el canal de las expectativas. Si se genera mucha incertidumbre en los mercados financieros, esa incertidumbre también se puede trasladar a la economía real. Si el pesimismo empieza a cundir en los mercados financieros, ese pesimismo puede terminar importándose a la economía real. Y más pesimismo sobre el futuro, más incertidumbre sobre el futuro, es menos inversión real dentro de la economía. Y el segundo canal es el canal del crédito. Si estas rondas de liquidaciones de activos para atender los margin calls descapitalizan de manera muy sustancial a aquellos que estaban proporcionando financiación a los inversores, un sector financiero descapitalizado en un contexto, además, de precios de los activos bursátiles más bajos, puede llevar a una menor concesión de crédito para la economía real. Y menos crédito para la economía real significa también menor capacidad de inversión. Por tanto, por estas dos vías, el canal de las expectativas y el canal del crédito, por estas dos vías, la inversión que termina llegando a la economía real podría contraerse, y si se contrae la inversión a la economía real, se contrae la creación de empleo, y a través de menor creación de empleo también se contrae el consumo y, en última instancia, el crecimiento económico. ¿Es esto lo que terminará sucediendo? Pues está por ver, porque obviamente los bancos centrales de Estados Unidos y de la eurozona también van a reaccionar a esta situación de incertidumbre económica y de potencial restricción crediticia. En lo que ahora mismo confían los mercados que va a suceder, veremos si sucede, pero en lo que ahora mismo confían los mercados que va a suceder es que tanto el Banco Central de Estados Unidos como el Banco Central de la eurozona comiencen a bajar de manera agresiva los tipos de interés, con el objetivo de reinflar el optimismo en los mercados financieros
y de volver más laxo el acceso al crédito. Y desde luego puede pasar que la Fed y el Banco Central Europeo bajen mucho los tipos de interés y esa bajada contundente de los tipos de interés reinfle el optimismo y la laxitud crediticia dentro de los mercados, evitando por tanto una contracción de la economía real. Pero, aunque sea esto lo que termine sucediendo, aunque los bancos centrales de Estados Unidos y de la eurozona consigan, mediante bajadas contundentes de los tipos de interés, reanimar el optimismo y la laxitud crediticia en los mercados financieros, recordemos que ha sido la propia laxitud crediticia del Banco Central de Japón el que ha provocado este monstruo financiero del carry trade que ahora está colapsando. Y por tanto, una excesiva laxitud crediticia de la Fed o del Banco Central Europeo también podría crear en el futuro otros monstruos financieros que en su momento terminen despertándose.